Muy bien. Oremos antes de leer el pasaje. Padre bueno, queremos agradecerte y queremos alabar tu nombre y bendecirte, Señor, porque estamos reunidos por ti. Estamos acá porque sabemos a quién hemos creído. Traemos nuestras cargas, Señor, y las ponemos delante de ti. Y te pedimos que seas tú restaurando nuestra vida, nuestro ser por completo y conformándolo cada vez más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a entregarnos y concentrarnos en tu palabra, para asimilarla, para vivirla, para que se haga vida en nosotros, Señor. Y te rogamos que cuanto compartamos en esta mañana sea de bendición y de edificación para todo tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hoy, hermanos míos, vamos a hablar de la palabra de Dios, de recibir la palabra de Dios, de la lectura de las Escrituras. Yo creo que la lectura de la Biblia es inseparable o debería ser inseparable de la vida de un creyente. Es más, hubo un tiempo en el cual cuando se decía la palabra cristiano, lo primero que venía a la mente era una persona con una Biblia bajo el brazo. Pero no era una Biblia que adornaba, era una Biblia que era leída. Entonces, eso es lo que venía a la mente. ¿Cada cuánto debería un creyente leer la Biblia? Tal vez es una pregunta absurda, pero necesitamos responderla de manera directa a través de la palabra de Dios. Leamos el Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3, el primer Salmo. Salmo 1 y los 3 primeros versículos, y vamos a escuchar la respuesta a la pregunta: ¿cada cuánto debería leer la Biblia un creyente? Dice este Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora escucha: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana. ¿Qué dice el salmista? Fuerte, fuerte. De día y de noche. Ahora, ¿qué pasa con aquel que medita en la palabra de día y de noche? Dice el verso 3 que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Y me quiero agarrar de esto, que da su fruto a su tiempo. ¿Ok? Mantengan esto, da su fruto a su tiempo. Entonces, hermanos míos, un verdadero creyente debería leer las Escrituras todos los días. Ahora, ¿qué dicen las estadísticas? Les voy a leer un poco de las estadísticas que Lifeway Research ha realizado. Hay una este año, pero aún no están publicadas los resultados, pero está dentro del margen de los 5 años. ¿Ok? Escuchen las estadísticas. Pero esas estadísticas están solamente tomadas de gente, de creyentes que asisten a una iglesia. No quiero ni imaginarme las estadísticas de gente que dice ser creyente, pero no está asistiendo a ninguna iglesia. ¿Ok? Es de personas que asisten a una iglesia, de salvos por fe. De este grupo de gente, solamente el 32% lee la Biblia a diario. Es decir, 3 de cada 10 personas en una iglesia leen la Biblia todos los días. Solamente el 27% de los asistentes lee la Biblia varias veces por semana, es decir, un rango de 3 a 4 veces por semana. Casi 3 personas de cada 10. El 12% lee la Biblia una vez a la semana. El 11% lee la Biblia varias veces al mes, es decir, unas 10 veces al mes, más o menos.
El 5% lee la Biblia una sola vez al mes y el 12% no lee la Biblia. Así de simple. Quiere decir que su única fuente de la palabra de Dios son los domingos, cuando asiste a la iglesia. Quiero hacer unas estadísticas muy rápidas ahora en la mañana entre nosotros, entre los que estamos acá. Recuerdo que el anterior domingo hablábamos de alimentar el espíritu versus alimentar la carne, ¿no es así? Hagamos un rápido ejercicio. Levante la mano, por favor, quienes comen solamente una vez al año. Ok, 0%. Levante la mano quienes comen solamente una vez al mes. Ok, seguimos en 0%. Levante la mano quien come solamente una vez a la semana. Ok, seguimos en 0%. Levante la mano, por favor, quien come por lo menos una vez al día. Por lo menos una vez al día. Ok. ¿Los demás no comen? Por eso, por lo menos una vez al día. Levante la mano. Ok, tenemos el 100%. Es interesante comparar esto, ¿por qué? Porque, ¿por qué nos alimentamos físicamente? Porque necesitamos energía. Necesitamos que este cuerpo tenga energía, proteína, calorías, todas las cosas importantes para funcionar. ¿Qué pasaría si comiéramos solamente una vez al mes? Literalmente moriríamos, ¿no? Creo que no tengo muy bien el dato médico, pero un ser humano puede estar varios días solamente tomando agua, pero nada más. Si no consume absolutamente nada, puede morir en 3 días o un poquito más, ¿no? ¿Cuántos están secos espiritualmente porque llevan días sin leer la palabra del Señor? Creo que han malinterpretado el hecho de guardar la palabra. Literalmente la han cerrado y la han guardado en el cajón. Guardar la palabra quiere decir vivirla, o sea, cuidarla, amarla. Eso quiere decir, no quiere decir cerrarla y guardarla en el cajón. Ahora, otra estadística que me llamaba mucho la atención es que aquellos que asisten a la iglesia todos los domingos, todas las semanas, son los que tienen mayor probabilidad de desarrollar el hábito diario de leer la palabra, de leer las escrituras. Entonces no solamente es importante asistir a la iglesia, sino hacerlo de corazón, domingo a domingo, porque vamos a desarrollar un hábito de leer la palabra de Dios diariamente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan importante leer y meditar a diario en la palabra de Dios? Hemos comparado con el tema de alimentarnos físicamente, ¿no? Pero entendamos qué es lo que hace el consumo diario, alimentar el espíritu diariamente con la palabra de Dios. Primero hace que como creyentes desarrollemos un carácter cristiano. El carácter que el Señor quiere para nosotros, el carácter de Cristo. Segundo, la lectura diaria de la Biblia es el factor más importante que hace que los niños desarrollen una fe propia. Entonces no solamente leer la palabra, sino leerla en familia. Los que están tomando el diplomado, y estamos justo en la materia de disciplinas bíblicas espirituales, y una de las que está en el libro que están estudiando es el devocional o el altar familiar. La importancia de esto. Yo creo que todos, sin excepción, todos nosotros debemos retomar y vivir esto, para que nuestros hijos desarrollen una fe propia, ¿no? Y no solamente desarrollan una fe propia, la mantienen durante el tiempo, es lo que la palabra dice, ¿no es así? Ahora, ¿qué más hace? Enciende los corazones de quienes la leen para desarrollar una fe personal fuerte y consistente. Lo mismo que decía Santiago, a quienes resisten la tentación, son firmes en la fe, ¿no es así? Ok, después las cosas en las que pensamos nosotros son importantes, ¿no es así? Son importantes. Pero, ¿cómo podemos pensar en las verdades divinas o de manera bíblica si no meditamos en las Escrituras a diario? Hermanos, ¿cuánto de nuestro pensamiento diario está empapado con la palabra de Dios? ¿Cuánto de nuestras decisiones están guiadas por las Escrituras?
¿Cuánto de nuestras acciones son motivadas, impulsadas, direccionadas por la palabra de Dios? ¿Cuánto de quienes somos en realidad está definida por las Escrituras? La acción de leer la Biblia, hermanos míos, influye en nuestros pensamientos, influye en nuestras decisiones, influye en nuestras acciones. Si nosotros no leemos la Biblia, es obvio que nuestras decisiones van a estar alejadas de ella. Pero si constantemente estamos empapándonos, meditando, leyendo las Escrituras, entendiéndolas, amándolas, viviéndolas, pues nuestra vida va a ser guiada a través de la palabra. Nuestras conversaciones van a edificar, nuestras acciones van a bendecir, y todo cuanto hagamos va a honrar al Señor. ¿Te das cuenta de la necesidad de leer la palabra todos los días? Yo creo que esto es algo que nosotros debemos tener claro. Por eso hoy mi propósito es que entendamos la importancia de recibir. Vamos a ver qué quiere decir esto, recibir la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Porque eso es lo que Santiago dice, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Ahora, Santiago está haciendo una exhortación directa a nuestra vida. El versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. A veces podemos malinterpretar esto y decir, sobre todo cuando hay una discusión en pareja. Pues aquí está Santiago, dice que no hables tanto, que escucha. Pero el contexto va mucho más allá, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver de qué está hablando. Yo quiero recordarles que leíamos los versículos precedentes a lo que vemos ahora, y Santiago estaba poniendo el contexto de la palabra de Dios. Es más, dice el versículo 18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces el contexto está hablando de la palabra, de las Escrituras, de la Biblia. De eso está hablando. Entonces debemos nosotros, hermanos, ser prontos para oír la palabra de Dios. ¿Ok? No cualquier cosa. No al esposo, a la esposa en la discusión. No, la palabra de Dios. Debemos ser prontos para oír las Escrituras. ¿Ok? Eso es lo que está hablando Santiago. Si la palabra de Dios es el instrumento que Dios ha elegido para llevarnos, conducirnos al camino de salvación, pues hermanos míos, de la misma manera, Dios ha puesto este instrumento de la palabra para ajustarnos, para regular nuestra vida y nuestro comportamiento. La manera en la cual debemos vivir está enmarcada en la palabra. La manera en la cual debemos actuar, hablar, tomar decisiones está enmarcada en la palabra. Por eso es que Santiago nos dice que seamos prontos para oír la palabra de Dios. Pero no solamente es sentarse y oír. La palabra quiere decir o lleva algo mucho más profundo. Nos está impulsando o indicando que nosotros debemos tener una disposición, una decisión de nuestra parte de prestar atención a las Escrituras. Porque yo puedo estar sentado escuchando al predicador y estar pensando, en cuanto acabe voy a ir a ese nuevo restaurante que han abierto en mi barrio, ¿cuánto estará el plato? Porque por ahí voy y pido y no me alcanza y paso vergüenza. Entonces mejor creo que voy a ir nomás a que conozco. Estamos divagando. Y el predicador está hablando la palabra de Dios, pero estamos ahí. Cuando dice, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero estamos en otra cosa. ¿Podemos o cuántas veces hemos estado así? O simplemente estamos sentados y nos dormimos. Por eso debe haber una disposición de nuestro corazón, de nuestro ser, para escuchar, para atender, para oír la palabra de Dios. Debemos tener un deseo personal de oír lo que se está predicando, con ánimo dispuesto a obedecer lo que estamos escuchando, no simplemente atender, a obedecer. Hermanos míos, escuchar es difícil. Escuchar es muy difícil, oír es difícil porque requiere prestar atención. Requiere de nosotros poner interés en la persona que está hablando de Dios. Debemos estar atentos. Y no solamente atentos, sino
estar dispuestos a no hacer caso a las distracciones que pueden haber. El Señor nos ha dado la bendición de tener niños pequeños. De repente se le cae su vaso de agua y se pone a llorar. Y nos distraemos. Tranquilos, hermanos, atendamos a la palabra del Señor. Y dejemos que Él obre en medio de su pueblo. Lo que Santiago dice después es que no solamente debemos adquirir la virtud de oír y obedecer la palabra de Dios, también debemos cultivar la virtud de ser lentos para hablar, de guardar silencio. ¿Sabían ustedes que el silencio es otra disciplina bíblica espiritual? Es importante y vamos a entender por qué. Santiago lo que está hablando es que seamos tardos, seamos lentos para empezar a hablar. Pero no solamente con las personas, específicamente con Dios. Porque con las personas o el trato entre nosotros, hermanos, no podemos negar que abundan personas que hablan más rápido de lo que piensan y no piensan lo que dicen. Abundan personas así. Pero eso no está lejos de la relación que tenemos con Dios. Cuanto más con nuestro Padre Celestial. Tendemos a hablar demasiado. A veces pensamos que el hecho de orar es presentar una larga lista de quejas de todo lo que nos ha pasado en el día, de todo lo que nos han hecho, de todo lo que no tenemos y por qué no lo tenemos. Y pensamos que orar es eso, es decirle, Señor, me ha pasado esto. Hermanos, está bien descargar nuestro corazón con el Señor. Pero si solo hacemos eso, ¿qué sentido tiene la oración? En realidad no es una oración, es un monólogo. Porque lo que está diciendo Santiago es que seamos lentos para hablar, pero que seamos más prontos para oír la palabra de Dios. No sé si alguna vez les ha pasado que ustedes van en oración al Señor y le dicen todo lo que les ha pasado. Una vez que han terminado de hablar, amén, se paran y se van. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Siguen con la misma sensación, el mismo sentimiento? Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque no han escuchado lo que Dios tenía para ustedes. Por eso es importante orar a través de las Escrituras. Como una vez les dije, el libro de los Salmos es un libro hermoso para orar con los Salmos. Porque los Salmos fueron dados por Dios, fueron diseñados por Dios para expresar todos los sentimientos del ser humano. En los Salmos tú encuentras alegría, gozo, tristeza, enojo, ira, envidia. Encuentras todos los sentimientos que tú puedes tener. Así que yo te aconsejo que ores a través de los Salmos. Y una vez que tú hables con el Señor, escucha lo que Él tiene para decirte. El necio es el que habla demasiado. El necio es el que habla sin meditar en lo que dice. Pero el sabio es el que está dispuesto a oír lo que Dios tiene para decirle. Mira, escucha lo que dice Proverbios 10:19. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Cuántas veces nosotros en descargarnos con Dios hemos pecado contra otras personas? Refrenemos nuestra boca y escuchemos lo que Dios tiene para decirnos. Santiago también nos pide que cultivemos otra virtud, ser tardos para la ira. Aquel que es lento para hablar, aquel que es capaz de controlar sus deseos, de expresarse, ¿no? Sobre todo cuando está irado, ¿no? También tiene la capacidad de controlar su ira. Me encanta lo que dice Proverbios 14:29. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Te das cuenta el contraste que está haciendo quien escribió Proverbios, este proverbio? El que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¡Wow! Es fuerte. Porque un creyente maduro espiritualmente y firme en la palabra de Dios, ¿no? Que es pronto para oírla, pues
también es tardo para hablar y sobre todo para airarse. Él va a tener dominio propio de sus emociones y es lo que necesitamos. O díganme ustedes, hermanos, ¿creen que necesitamos dominio propio sobre nuestras emociones? Todos necesitamos dominio propio sobre nuestras emociones. Lo necesitamos. Porque muchos pueden pasar en un solo día por un mar de emociones. Pueden levantarse tremendamente felices y con una simple llamada irse al suelo y de repente tener ansiedad, angustia, tristeza, dolor, alegría mezclado con emoción, de todo, y al final terminan naufragando en medio de este mar de emociones. Pero necesitamos tener dominio propio sobre nuestras emociones. ¿Por qué debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos? ¿Saben por qué? El versículo 20 de Santiago 1 da la respuesta. Y es clara, directa e impresionante. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso es algo muy fuerte. Hermanos, ¿alguien que no tiene la disposición de oír la palabra de Dios? ¿Alguien que le gusta hablar por sobre los demás? O tal vez somos así. Hagamos un pequeño autoexamen. No sé si les ha pasado alguna vez que están hablando con alguien y de repente la otra persona dice algo y tú en tu mente ya estás comenzando a pensar en la respuesta mientras la otra persona está hablando. Ni siquiera te interesa lo que está hablando. Tú tienes la respuesta en tu mente y lo único que estás esperando es la oportunidad para interrumpirle y decirle lo que tú piensas. ¿Te ha pasado alguna vez? Ok, necesitamos tener ese dominio propio. Alguien que le gusta hablar por sobre las demás personas, si no tiene reparo en mostrar cuando está airado. Es alguien que necesita ese dominio. Es alguien que da rienda suelta a su propia concupiscencia. Y entendemos que nuestra propia concupiscencia da a luz el pecado. Ahora, hermanos, cuando Santiago está hablando de la ira, la palabra que él utiliza para describir la ira, no es ese tipo de reacción rápida, una reacción momentánea frente a una situación específica. No es algo que viene como una reacción a algo que nos hacen. Va mucho más allá. Santiago está hablando de un sentimiento, pero no cualquier sentimiento, es un sentimiento que lleva tiempo. Es un sentimiento que ha sido plantado en nuestro corazón por alguna circunstancia o situación con otra persona. Y esto hace que vaya creciendo en nuestro corazón un rechazo cada vez mayor hacia la otra persona. Puede ser tu cónyuge, puede ser de los padres a los hijos, puede ser un amigo, puede ser un hermano, un compañero de trabajo, de estudio, qué sé yo. La cosa es que eso que ha sido plantado en el corazón va creciendo en manera de un rechazo cada vez mayor hacia otra persona, al punto de terminar en una actitud hostil hacia esta persona. De eso está hablando Santiago y de eso también debemos cuidarnos. ¿Te ha pasado? A mí me gusta cuando vamos al médico. Todos hemos ido al médico alguna vez. Nos sentamos y el médico nos dice, a ver, ¿qué tiene? Le decimos lo que tenemos y después él comienza con las preguntas, ¿no? ¿Tiene este síntoma? ¿Tiene este síntoma? Nos ausculta, ¿no? Hagamos algo similar, ¿ok? Vamos a auscultar nuestro espíritu, nuestra alma. Hermanos, ¿hemos pasado por los siguientes síntomas? Así como un médico, ¿sí? ¿Tienen los siguientes síntomas? Ira incontrolable contra alguien solamente porque dice o algo y usted piensa rápidamente que es en su contra. ¿Ha pasado por algo así? ¿Tiene eso? ¿Ira incontrolable contra alguien? Simplemente porque abre la boca o simplemente porque hace algo. Ok, segundo síntoma. El hecho de que alguien solamente mencione su nombre le arruina el día y dicen su nombre y ¡ay! Todo estaba yendo bien. ¿Y cuánto más si ve a esta persona? Es otro síntoma. Si esta persona dice o hace algo, tiende a tomarlo de manera personal,
y está susceptible a sus acciones y palabras? Ok, demos un diagnóstico. El diagnóstico, queridos hermanos, ¿no? Porque es lo que dicen los médicos, ¿no? El médico nos da una palabra técnica y después nos dice lo que significa. Nos dice, usted tiene cefalea. Entonces, ¿qué es eso? Es un dolor de cabeza. Ok, vamos a ir al revés. Nosotros vamos a ver lo sencillo, ¿sí? Hermanos, tenemos raíz de amargura en nuestro corazón. Porque nuestro yo ha sido lastimado o dañado. Ahora lo veamos desde el punto de vista bíblico. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Raíz de amargura. Ok, hemos auscultado, hemos visto y hemos dado el diagnóstico. ¿Qué es lo que hace el médico? Saca su recetario, ¿no? Y pone qué hay que hacer. Aquí está, hermanos míos, la receta. Número 1, lea la Biblia todos los días. Número 2, medite durante todo el día lo que ha leído ese día. Número 3, congréguese todos los domingos. Número 4, llámeme cuando haya terminado el tratamiento. Es así, hermanos, sencillo. Ahora, ¿alguna vez les ha pasado que les han recetado, no sé, antibióticos? Y a la mitad ya estaban bien. Y de repente dicen, yo estoy bien y están caros los antibióticos. Mejor, como ya estoy bien, lo dejaremos. ¿Saben qué produce esto en nosotros? Resistencia al antibiótico. Y después la cosa se complica para nosotros mismos, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la consecuencia de no seguir ese tratamiento que les he dicho al pie de la letra? Es decir, leer la Biblia todos los días, meditar en lo que hemos leído y congregarnos todos los domingos. ¿Saben cuál es la consecuencia? Porque hemos visto que la enfermedad, el diagnóstico es ira, ¿no? Por raíz de amargura en nuestro corazón. ¿Saben ustedes cuál es la consecuencia de no seguir el tratamiento? Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo. Mateo 5:22. ¿Ok? Mateo 5:22. Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué prefieres, ser culpable de juicio o seguir el tratamiento que el Señor Jesucristo nos dio? ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Cuando ocupamos nuestra mente con la palabra y en la palabra de Dios, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para andar susceptibles por lo que alguien pueda hacer o decir en contra de nosotros. No tenemos tiempo para fijarnos en lo que alguien está haciendo mal en contra de nosotros. No tenemos tiempo para estar pendientes de los que buscan nuestro mal, porque estamos centrados en lo que el Señor está haciendo en nosotros y por nosotros. La obra del Señor gobierna nuestra vida. Y eso es lo que importa. Nos importa lo que el Señor piensa de nosotros, lo que el Señor está haciendo en nosotros, cómo la obra de Dios puede reflejarse hacia los demás a través de nosotros. Pero si por un momento cortamos esto, vamos a volver nuestros ojos de Cristo hacia los demás. Y esa raíz de amargura va a brotar nuevamente y tendremos ira en nuestro corazón. Y nos vamos a enojar contra el prójimo por cualquier cosa. Una realidad que tenemos, y la otra vez hablábamos con unos amigos y hermanos al respecto, es que vivimos en una sociedad donde tú puedes hacer muchas cosas buenas por tu hermano, por tu amigo, pero al final eres juzgado únicamente por lo malo que has hecho, tal vez por error o por equivocación. Pero el Señor es quien restaura esto. El Señor es quien pone en nosotros el amor por los demás. Nos hace concentrarnos en lo que Él está haciendo en nuestros hermanos. Porque también está hablando en ellos. Tal vez más lento o más rápido que nosotros, pero lo está haciendo. Debemos retomar y llenar nuevamente nuestra mente de la palabra del Señor. Lo necesitamos. ¿Qué debemos hacer, hermanos míos?
¿Cómo esto puede ser llevado a la práctica? El versículo 21 es hermoso. El versículo 21 de Santiago 1 nos dice, por lo cual, primero, desechando toda inmundicia. Segundo, y abundancia de malicia. Tercero, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. A mí me impresiona este versículo. Por eso, como les dije, yo tenía la intención de acabar el capítulo 1 hoy, pero solamente acá podemos quedarnos horas. ¿Saben por qué? Porque el primer punto es claro. Lo primero que debemos hacer, hermanos míos, y que eso quede claro en nuestra mente, lo primero que debemos hacer es desechar toda inmundicia. Ahora, ¿qué es esto de inmundicia? Todo lo que es moralmente sucio y corrompido. Para que esto quede más claro, te voy a dar algunos ejemplos, hermano mío, de normas morales derivadas de la palabra de Dios. ¿Ok? Normas morales. Lo que es inmoral es lo contrario a esto, ¿ok? Normas morales. Todo lo que sea contrario a lo que les voy a decir debe ser desechado. Les voy a dar solamente unos pocos ejemplos porque tenemos en toda la palabra ejemplos de esto. Primer ejemplo, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Hay algo que estás amando más que a Dios? Tal vez tu imagen ante los demás. ¿Cómo te perciben los demás? Tal vez tú quieres mostrarte como alguien que lo logra todo, que todo es fácil, que eres capísimo, pero en realidad es una persona tremendamente insegura. Y ese es un ídolo al cual tú te has aferrado. Tal vez tus posesiones, tal vez tu economía. ¿Sabe? Incluso hasta el cónyuge o los hijos pueden ser un ídolo en lugar de Dios. Y así podemos seguir dando ejemplos. Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas. Segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Otra norma que Cristo nos dio. ¿Hay alguien a quien no tengas ni la más mínima gana de amar? Bueno, tal vez un hermano en la iglesia. No sé. Tal vez un compañero de trabajo, un compañero de estudios, un profesor, no sé, un montón de ejemplos. Jesús dijo que amemos, ¿no? Pero Jesús renovó, hizo nuevo este mandamiento, como Él nos ha amado. Yo te pregunto algo, ¿esa persona a la cual tú no tienes la mínima intención de amar, ¿Cristo lo ama? La respuesta, aunque no nos guste, hermanos, es sí, Cristo lo ama. ¿Cuánto lo ama? Hasta dar su vida por Él. ¿Quiénes somos nosotros para no amar a quien Dios ama? Ok, sigamos adelante, ¿sí? No nos movamos del tema. Vamos a preparar una prédica solamente de esto. Otro ejemplo. No mentir ni dar falso testimonio. Es otra norma moral que está en la palabra del Señor. ¿Dijiste alguna vez algo que no era verdadero? ¿O que era una verdad a medias? Créeme que igual es mentira. Ya sea sobre ti o sobre otra persona, tal vez con el fin de tapar algo o de conseguir algo, pues está siendo en contra de esta verdad. Un ejemplo más, ¿sí? Solamente uno más y creo que ahí dejan, porque tengo muchos más, pero ahí vamos a cerrar. Perdonar a los demás, ¿no? Es una norma bíblica establecida. Y el tiempo que los jóvenes nos compartieron la palabra, hablaron sobre este tema. ¿Recuerdan los que estaban acá presentes? El perdón. ¿Hay alguna persona a la cual no estás dispuesto a perdonar? ¿Por algo que te hayan hecho? ¿Por algo que te hayan dicho? ¿Un hermano? ¿Un ex amigo? Porque ya no vendría a ser amigo, ¿no? ¿Un ex amigo? ¿Un familiar? ¿Un compañero de trabajo, de estudios? No sé.
Entonces el Señor quiere que nos despojemos. ¿Sabes qué quiere decir despojarte? Cuando tú te vas a duchar, te despojas de tu ropa. ¿O acaso entras con ropa a ducharte? No, no es así, para nada. Entras completamente desnudo a la ducha, porque te has despojado de la ropa. A eso se refiere. Despójate de todo esto, de todo lo que va en contra de la palabra. Es decir, no camines con nada de esto. Lo segundo que debemos hacer es desechar la abundancia de malicia. Es decir, todo lo que es contrario a la virtud que Cristo Jesús tiene. Y voy a dar un ejemplo sencillo de cómo lograr esto en nuestra vida. ¿Sí? Cómo desechar la abundancia de malicia. Hay una manera hermosamente práctica de desechar toda malicia en nuestra vida. Y yo amo este versículo, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ok, y ese hermano que no te cae, tiene virtudes, tiene dones que el Espíritu Santo ha puesto. El Señor está obrando en él. Esa persona a la cual no quieres perdonar, el Señor la ha perdonado. El Señor está obrando en él. Hay algo bueno en qué pensar, algo de buen nombre, algo honesto, algo justo. ¿Sabes qué es lo justo, lo cual debes pensar en las demás personas? La obra de Cristo en esa vida, aunque sea poca. Eso es lo que necesitamos hacer. Hermanos, una vez más, el síntoma literalmente pasamos el día pensando en todas las cosas que nos han hecho. ¿Alguna vez les ha pasado de que alguien les hizo algo y pasas todo el día pensando solamente en eso? Me ha hecho esto, me ha dicho esto. En cuanto lo vea, le voy a decir sus verdades. Le voy a decir, vas a ver, porque por su culpa. Y todo el día estás pensando en eso. ¿Te ha pasado alguna vez? El diagnóstico, una vez más, raíz de amargura. Yo creo que ya sabes cuál es la medicina, ¿no? Ya sabes cuál es la consecuencia de cortar la medicina a medio tratamiento. Lo tercero que debemos hacer, y aquí a mí me impacta lo tercero que debemos hacer. Me impacta porque Santiago usa unas palabras que solamente se utilizan en este versículo en todas las escrituras. Y realmente sentarse a pensar en esto debe sacudirnos. Lo tercero que debemos hacer, y es lo más importante, hermanos míos, si por algún motivo recién has escuchado la prédica y recién estás queriendo ponerle el empeño de escuchar a quien está predicando la palabra y solamente te vas a quedar con algo, quédate con esto, ¿ok? ¿Ya? Pero prométeme que desde el siguiente domingo vas a poner todo tu esfuerzo en escuchar la palabra del Señor. Pero quedémonos con esto, ¿ok? Recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Sabes por qué me impresiona esta parte de este versículo? Porque lo que está diciendo Santiago es que esta palabra ya ha sido implantada. El momento que hemos nacido de nuevo, la palabra ha sido implantada en nuestro corazón. Pero Santiago también nos aclara que el hecho de que la palabra haya sido implantada en nosotros no quiere decir que haya sido recibida. Por eso debemos recibir. Pero no solamente recibir, hay una actitud con la cual debemos recibir la palabra. Debemos recibirla con mansedumbre. ¿Comprende lo que Santiago está diciendo de manera amplia y concreta? Primero, ¿por qué con mansedumbre? Porque es el ser sumiso. La mansedumbre es ser sumisos. Si somos mansos, somos sumisos a la voluntad de Dios. Porque sin mansedumbre no podrás vivir la palabra de Dios, porque vas a querer prevalecer tú. Vas a querer gobernarte tú, lo que veíamos esta mañana en el discipulado. Vas a querer gobernar lo que tú piensas, lo que tú sientes.
lo que tú crees que es o no correcto para tu vida. Y vas a desechar lo que Dios tiene para ti, el plan de Dios. Por eso necesitamos hacerlo con mansedumbre, para sujetarnos, para amar la palabra, para entenderla y para obedecerla. Puede que la palabra implantada en ti en el momento de tu nuevo nacimiento aún no sea parte de ti, aún no sea parte de tu día a día como creyente, aún no está dirigiendo tu vida. Por eso necesitamos aceptarla, por eso debemos recibirla, meditarla, enraizarla en nuestro día a día. Hermanos, hemos escuchado las estadísticas al principio, se las he dado de manera amplia. Es necesario que cada uno hoy nos preguntemos, ¿cuál es nuestra relación personal con la palabra de Dios? ¿En cuál de los porcentajes estamos? Yo anhelo que el 100% de los que están acá estén dentro de los que leen la Biblia todos los días. Ese es mi anhelo, esa es mi oración. Ok, tal vez somos muy, irrealistas. Quiero ser optimista. Estemos en el porcentaje de los que leen varias veces a la semana, por lo menos 4. Pero si la respuesta es que sí, estoy obedeciendo el pasaje que dice que guardemos la palabra y está guardado ahí en el cajón y no la estoy leyendo. Hermanos, necesitamos entender. ¿Se acuerdan del Salmo? ¿Qué pasa con el que medita de día y de noche? ¿Será como árbol plantado? ¿Qué más dice? Dará su fruto a su tiempo. ¿Y qué más? Todo cuanto hace es prosperado. Si estamos secos espiritualmente, ya sabemos por qué. Ahora, ¿saben, hermanos? Sería hermoso. El Señor lo puede hacer. No dudo que lo puede hacer, pero no es la regla, ¿ok? Sería hermoso que digamos, ya, a partir de hoy, pastor, me has convencido. Voy a buscar mi Biblia. Si no la encuentro, me voy a comprar una, pero a partir de hoy, todos los días voy a leer la Biblia. Y de repente te sientas y automáticamente despierta en ti una disciplina de despertar a las 6 de la mañana, de 6 a 6:30, leer tu Biblia, hacer tu devocional, orar, cantar, listo. Y meditar todo el día. Sería impresionante, ¿no? Pero como les dije, es una lucha entre el espíritu y la carne. Y seamos honestos, tal vez hemos estado alimentando más la carne. Entonces, ¿qué debemos hacer? Luchar, ejercitar, no decaer, continuar, perseverar. Nos va a doler el músculo espiritual, pero va a llegar el día en el cual va a estar saludable y va a estar fuerte. Apuntemos a eso, amén. Apuntemos a eso. Por eso debemos recibir con mansedumbre esa palabra que puede salvar nuestras almas. Porque solamente la palabra puede dar sentido absoluto a nuestra vida. Pero no a cualquier vida, a la vida abundante que Cristo quiere para ti, según Juan 10:10. Esa vida abundante queremos tener. La palabra de Dios debe ser enraizada en el corazón del creyente. Porque es la que nos impulsa a la santidad, es la que nos empuja a la santidad, es la que nos provee de crecimiento espiritual, hermanos míos. Es la que nos da esa vida abundante que les he dicho. Yo quiero que quede claro que no hay duda alguna de que solamente Cristo puede salvar, ¿amén? Solamente Cristo puede salvar. Pero ¿sabes? Es impresionante cómo Cristo ha elegido tener un instrumento, la palabra de Dios, para llevarnos al encuentro personal con Él. Es inseparable. Hemos visto 3 elementos impresionantes, solamente en el primer capítulo de Santiago. Hemos visto que las pruebas producen madurez. Hemos visto que resistir a la tentación produce en nosotros firmeza en la fe. ¿Saben ustedes qué produce la lectura continua de la palabra de Dios? Frutos. Los frutos que el Señor quiere para nuestra vida. No solamente el fruto del Espíritu, que es uno solo, que conlleva los 9 elementos, sino los frutos que más adelante Santiago
nos va a mostrar de manera muy directa. La evidencia de que la fe viva está operando en tu vida, ¿sabes cuál es? El fruto producido por la palabra de Dios. Por eso vivimos en una santidad progresiva, se lo llama así. Una santidad progresiva. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que cuando has nacido de nuevo, tu entendimiento de las Escrituras era muy pequeño. Y hacías muchas cosas contrarias a las Escrituras. Pero cuando ibas avanzando y entendiendo más la palabra de Dios, ibas desechando, despojándote de aquello que no le agrada al Señor. Y comenzabas a vivir conforme lo que al Señor le agrada. Y llega un momento en el cual dices, yo hacía esto. Gracias a Dios que me ha perdonado y ya no lo hago más. Y cada día más. Y aprendes más. Y aprendes más. Y pasa un año y lees toda la Biblia y vuelves a arrancar una vez más y vuelves a leer el mismo pasaje y encuentras nueva riqueza espiritual y cada vez que lo hagas vas a seguir encontrando oro puro en la palabra del Señor y cada vez tendrás nuevas cosas que transformen tu vida a la imagen de Cristo. ¿Estamos llevando fruto abundante de la palabra de Dios en nuestra vida? Necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Ya sabemos qué hacer para comenzar a dar fruto. ¿Quieres que te vuelva a leer la receta? 1. Lee la Biblia todos los días. 2. Medita en lo que has leído todo el día, que ocupe tu mente. 3. Congrégate. Que el congregarnos, el escuchar la palabra el domingo, sea la corona de toda una semana de relación íntima con el Señor. Si estamos en el punto en el cual el domingo es nuestro único alimento en la semana, transformemos eso en la corona de una relación íntima con el Señor toda la semana. Amén. Que sea así y una realidad de nuestra vida. Pónganse de pie, hermanos, y oremos. Porque necesitamos la fortaleza de Dios para esto. Porque cuando vemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, podemos decir, wow, el Señor es bueno. Si el Señor no ha hecho más en nosotros es porque nosotros hemos sido la traba. Pero no más, hoy podemos dejar de lado nuestro yo, despojarnos de todo esto y permitir que el Señor obre en nosotros. Oremos. Señor Jesús, gracias porque tú nos has salvado. Gracias porque has escogido el instrumento de tu palabra para llevarnos a tu camino. Y gracias porque nos has dado el instrumento de tu palabra, Señor, para conformarnos a tu imagen. Te ruego, Señor, con todo mi ser, que pongas en nosotros el deseo, hambre y sed de tu palabra, de tu presencia, de tu vida en nosotros. Que podamos llenar nuestro corazón, que podamos llenar nuestra mente de tu palabra y de ti. Y que esto gobierne nuestras decisiones, gobierne nuestros pensamientos, gobierne nuestras palabras, gobierne nuestras actitudes, gobierne nuestras relaciones, gobierne todo cuanto hacemos para edificación de la vida de nuestros hermanos y para gloria tuya, Señor. Te pedimos de manera sincera, Señor, este año está acabando y viene uno nuevo. Pero sin importar la fecha, hoy podemos tener una vida nueva en ti, completamente renovada. Señor, danos esta oportunidad de acercarnos a ti, porque no hay nada que podamos ofrecerte, pero tú tienes mucho, infinitamente más para llenar nuestra vida, de ti y contigo. Aquí estamos, Señor, para darte la gloria. Amén.